A ver, ¿ya está? Bueno, abrilo ahí para que me escuche. ¿Está abierto? Sí, perfecto. Se escucha perfecto, doctora. Bueno, José Bustos, a ver, ¿qué me querés preguntar como para que descanse yo 3 minutos de la garganta? Porque acá me dicen mis hermanos, si no me harto de hablarle una máquina, y sigo sin tener una pregunta de parte de usted. Y José, a ver, te abro el micrófono. Hasta el momento Ahí. está todo claro, doctora. No tengo ninguna pregunta en particular. Bueno, a ver, ¿quién tiene? Levante la mano entonces para que yo le dé el micrófono. Si tiene alguien alguna duda. Sí, María Elisa, a ver. Buenas tardes, profe. Yo le quería Hola. preguntar si me escucha. Sí, perfecto. Le quería Porque preguntar. tengo un parlante JB, así que mi Bueno, hijo hable nomás. le quería preguntar si nos podía dar un concepto de comunidad internacional, ya que eso nos pide el programa y yo leí por esta costa y no lo tiene. Bueno, ¿cuál es el concepto que podés dar? Se dice que es el advenimiento de la comunidad internacional porque surgen y se cristalizan en tratados, quiere decir que se las escribe en tratados, los primeros tratados internacionales. Surgen las primeras normas y tratados internacionales, si te queda más claro ahí. Surgen entonces las primeras normas y tratados internacionales. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Porque, a ver, en Naciones Unidas tenemos que surge en el año 1945 la ONU. ¿Cuántos países? A ver, ¿quién me va a contestar cuántos países? Levante la mano. ¿Cuántos países firmaron la Carta de San Francisco? Nadie sabe. 51 países. El último país de los 51 en firmar fue Polonia y entra en vigencia la Carta de Naciones Unidas. Hoy en día, 2021, 2021, ¿cuántos países integran Naciones Unidas? 190. 193 países. Bueno, la estados. Dalma está por ahí nomás, cerquita. 193 países. Vean el éxito con todas las críticas que ha tenido Naciones Unidas, en donde dice que es manejada por las grandes potencias y demás. Sin embargo, ven el éxito que ha tenido y que sigue teniendo, porque hoy tenemos 193 estados que integran, ¿no es cierto?, Naciones Unidas. Para que puedan llegar, integrar Naciones Unidas, tienen que ser estados libres e independientes. Se habla así. Bueno, Profesor, una pregunta. Sí, a ver, Una ¿quién duda. levanta la mano el que me dice para que yo lo vea? Sí, José. ¿Cómo le Te va? Buenas escucho. tardes a todos. Usted ¿Qué dice de que tal? Naciones Unidas tiene éxito como organización internacional por estar compuesta por 193 estados, pero me parece Sí. que en algunos ámbitos no ha conseguido concretizar muchos de los objetivos planteados, más allá de que sean 193 estados, me parece. Sí. Bueno, en eso tienes razón. No sé, a ver, es muy poquito tiempo lo que les damos. Yo creo que el éxito más grande que ha tenido Naciones Unidas es lograr la independencia de todos aquellos pueblos sometidos al régimen colonial. Muchos de los pueblos que en ese periodo, 1945 hasta 2021, eran pueblos no reconocidos, hoy, no es cierto, son reconocidos como estados libres e independientes. Pero Claro. lógicamente encuentro razón, falta mucho, que también ya lo vamos a discutir cuando veamos en Naciones Unidas en Claro, yo particular. más que nada lo digo desde una perspectiva crítica, ¿no? Yo también soy formado en relaciones internacionales y, por ejemplo, si bien Naciones Unidas contribuyó, ¿sí?, con el movimiento de los países no alineados y demás a la independencia de los países de África y Asia, por ejemplo, cabe destacar
en qué condición están los países de África y Asia actualmente, principalmente África, ¿no? Y qué hace Naciones Sí. Unidas para reivindicar, disculpe, el derecho de esos países, ¿no? Bueno, esa es una de las grandes críticas que siente, pero vos pensás, ¿no es cierto?, de que desgraciadamente no podemos intervenir. Naciones Unidas no puede entrar en el ámbito del derecho interno si no es con la anuencia del propio Estado. Ahí lo tienen ustedes al caso de Venezuela. Venezuela, ¿no es cierto?, nunca permitió la entrada de Naciones Unidas, a pesar de que mandó una asistencia humanitaria. Entró también la Cruz Roja Internacional, que es un órgano, ¿no es cierto?, que si bien no depende de Naciones Unidas, pero tiene su conexión con Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque Venezuela nunca permitió de que los cascos azules, que es el gran ejército que Naciones Unidas tiene, que no lo tiene permanente, se va formando a medida que lo necesiten, porque una cosa es hablar de los cascos blancos es todo sanitario, es decir, para llevarle algo a la salud, etcétera, que tienen. En cambio, los cascos azules son aquellas personas que forman un ejército, el ejército de Naciones Unidas, va a estar comandado por el secretario de Naciones Unidas, está enviado por el Consejo Permanente, ¿no es cierto?, que forma parte de Naciones Unidas, uno de los órganos de Naciones Unidas, en donde te puede, sirve como para aplacar. Y esta gente que va, que son los cascos azules, portan armas únicamente para defensa propia, pero no pueden atacar. Miren ustedes a qué y uno de los mejores cascos azules diseminados por el mundo son los argentinos. Son los que más colaboramos en eso, se los prepara lógicamente, tienen que saber 2, 3, 4 idiomas y saber un poquito también las normas básicas o las reglas básicas que debe existir en materia de guerra, cómo tratar a los prisioneros de guerra, cómo hacer el canje de prisioneros, qué son las sediciones, los tumultos, cómo sofocar todas esas cuestiones. O sea que nos falta y tenemos que seguir trabajando en Naciones Unidas, los internacionalistas, para que Naciones Unidas siga avanzando en todo este tipo de cosas. Por ejemplo, la ley de educación común, ¿sabías vos que es obligatoria para la Argentina o no? A ver, José Albornoz, ya que es incrédulo por Naciones Unidas, le voy a preguntar. No, con todo respeto. Micro. No quiero pecar de... Yo también soy formado en relaciones internacionales, ¿sí? Estudié en el exterior, y no es que tenga una visión pesimista, ¿sí? Estudié con algunos de los mejores profesores de Europa, ¿no? Pero tal vez estudié desde una visión más crítica, ¿no? Por ejemplo, cuando usted hablaba de que Venezuela no permite la intromisión de Naciones Unidas, eso tiene que ver, a ver, si uno ve a Naciones Unidas desde el plano idealista, es una organización de todos para todos, ¿no? Por decirlo así. Pero en la realidad eso no pasa, ¿o no? O sea, si usted a ver, nos falta mucho, pero vos ponete a de los pensar. países que aportan dinero, ¿no? Para el funcionamiento de Naciones Unidas, Estados Unidos es el país que mayor dinero aporta. Bueno, Y en las ahí lo tienen como Naciones se enojó Unidas, Donald Trump. ¿Se acuerdan el gobierno anterior? El expresidente de Estados Unidos se ha enojado porque no sé qué, no le encontró razón en algunas cosas y ha retirado parte de la plata. También, ¿para qué es ese dinero? Es para solventar todos los gastos que Naciones Unidas claramente, tiene. eso es entendible, pero por ejemplo, ¿qué hizo Naciones Unidas cuando Estados Unidos invadió Irak en el año 2001, alegando que había armas de destrucción masiva? Estuvo 10 años robando petróleo, ¿y cuál fue el accionar de Naciones Unidas o del Consejo de Seguridad en ese momento para con Estados Unidos? Prácticamente. Libia también. Libia, sí. A ver, yo todos a ustedes los invito a que continuemos debatiendo con esto. A su cargo va a tener María Elena, Naciones Unidas, y les va a hablar ahí. Yo no me quiero detener más porque quiero terminar esta bolilla, pero van a ver lo lindo que es conocer
que algunas veces criticamos, ¿no es cierto?, sin conocer todas las cosas y los adelantos que hace. Pero quedé con una pregunta. Acá, ¿por qué es obligatorio la asistencia a clase y la educación pública, que es gratuita y obligatoria para los menores? Fue una regla que ha venido de la UNESCO. La UNESCO, que significa Organización para la Educación, Ciencia y Cultura, que nació antes que Naciones Unidas, en 1920, en París, mire dónde ha nacido, y hasta el día de hoy sigue todavía prestando apoyo. Manda todos los programas, los nuevos programas y los grandes adelantos que hay en el mundo, incluida la República Argentina, se lo debe gracias a la UNESCO. La UNESCO trabaja en combinación con Naciones Unidas, no es un órgano, pero sí ha firmado un convenio entre uno de los órganos de Naciones Unidas con la UNESCO para que pueda prestar esa asistencia internacional. La OIT tampoco forma parte de los órganos principales de Naciones Unidas, pero ha firmado ese convenio también para que pueda trasladar, ¿no es cierto?, y llevar adelantos en materia, lógicamente, laborales, porque para eso está la OIT, a los trabajadores de todo el mundo. A ver, hay miles, como decía, ¿no es cierto?, José Albornoz, que faltan muchas cosas para que tengamos ese mundo idealizado, ese mundo de paz que todos aspiramos. Pero la pregunta que yo les hago a ustedes, piensen, ¿qué sería este mundo sin tener estas pequeñas reglas que cada vez van naciendo más? Triunfaría el más fuerte, el que tenga, ¿no es cierto?, más tanto dinero, fuerza y demás, estaría triunfando totalmente sobre eso. Bueno, voy a continuar entonces, y gracias por las intervenciones que ustedes también están haciendo ahí. Entonces, habíamos quedado que con lo último que se daban estas reglas respecto a la libre navegación del río, y en Helsinki, en el año 1966, se define lo que es la cuenca de un río. Y ustedes dirán, ¿y para qué sirve la cuenca? Una cuenca sirve para que los estados trabajen y traigan adelanto para su propio país. Por ejemplo, en el río de la Plata, cuenca, y están ahí para acercarse a los grupos de gran como Ser Luz, etcétera, vadan también ni vayan comiendo el territorio totalmente. Entonces se hacen este tipo de cuencas que pueden ser naturales o que pueden ser artificiales. Las artificiales son hechas por las manos del hombre. Se dictan en este periodo también normas que realizan la protección del individuo. Se sanciona definitivamente la abolición del tráfico de esclavos y se protege a las minorías. ¿Cómo las protegemos a las minorías? A través de dos sistemas. El sistema de mandatos que imperó bajo la Sociedad de las Naciones, que ahí van a ver cómo cuando veamos Naciones Unidas había 3 clases de mandato, A, B y C, dependiendo estos mandatos del grado de esclavitud, ¿no es cierto?, desprotección que tenía el individuo. Con la organización, con la ONU, en 1945, dejan de llamarse mandatos, no hay más esa clasificación de mandatos, y empezamos a hablar de estados fideicomitidos. ¿A qué es lo que llamamos estados fideicomitidos? Aquellos estados que no lograron todavía su libertad de independencia. Por ejemplo, antes de 1945 había un montón de islas que no tenían esa libertad de independencia, sobre todo que pertenecían, por ejemplo, a Gran Bretaña, que ha sido un país que ha colonizado mucho, un país pirata, ¿no es cierto?, en donde ha tenido muchas colonias. Entonces,
para que logren esa libertad e independencia y no sigan llamándose mandatos, aparece dentro de la ONU un órgano que se llama de los estados fideikomitidos, de administración fiduciaria, Consejo de Administración Fiduciaria, se me había ido. El Consejo de Administración Fiduciaria va a tener a su cargo el sistema de fideicomiso y que tienen por objeto lograr la total independencia de un país. Se persigue también en este periodo la trata de blancas y el tráfico de opio, que era muy común, sobre todo procedente de China y de los países orientales para estas regiones. Y se permite el acceso por primera vez al hombre, a la persona humana, a tribunales internacionales, como por ejemplo se le permite a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay Hoy algunas que son tenemos más una- oscuritas, así. Así. ¿Quién me habla? ¿Ah? Más madura. Bueno, me callo entonces si ustedes hablan. Vuelvo a repetir. Entonces se protege al individuo a través, para que pueda acceder a distintas cortes, a la Corte Centroamericana, a la Corte Permanente, a la Corte Penal Permanente que hay actualmente. ¿A través de qué tratados? Está el Pacto de San José de Costa Rica, ¿no es cierto que este pacto, lo ven ustedes mucho en derechos humanos, que establece cuál es el mecanismo que el hombre, la persona humana, va a acceder a la Corte Interamericana? Y ya les digo que el hombre, la persona humana, no puede ir a la Corte, va a ir a la comisión. El pedido de la persona humana va a la comisión y la comisión lo va a representar al hombre ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso les hago la aclaración porque siempre dicen, nos ha dicho la doctora Tejerizo, no, la persona humana, y ustedes me preguntan, ¿y por qué? Porque así está establecido en los tratados, que quien va a representar ante la Corte Interamericana va a ser la comisión al hombre. El hombre no tiene. Se persigue también durante este periodo al genocidio, considerándolo como un delito de lesa humanidad, y se dicta sobre todo en 1948 la Convención sobre el Genocidio. ¿A qué llamamos genocida? Aquella persona, lógicamente con poder, que puede ser un presidente, un gobernador de turno, etcétera, que persiga a una persona por razas, idiomas, religión, etcétera. Por eso se le llama genocida. También la Convención de Genocidio dice que es un genocidio el tratamiento, sacarlo a un menor de edad de su seno materno y llevarlo a otro estado. ¿Para qué? Para que la raza esa no se perpetúe. ¿Ven? Lo desarraigan a la criatura para llevarlo a otros lugares. Entonces, esto que hablamos del genocidio, van a ver cómo recién en 1994 Argentina lo va a traer en la Constitución a esta Convención de Genocidio, considerada como en la cúspide de esa pirámide al delito de genocidio. En 1965 se firma la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, que hoy está tan en boga, la CEDAW, como que son sus siglas en inglés, que tienen por objeto proteger a la persona humana sin distinción, ¿no es cierto?, de su género. Tan es así que por una imposición al ratificar a Argentina esta convención, pasamos a llamar a la persona, no hay distinción entre hombre y mujer, por eso decimos todas y todos, porque el género pasa a ser un accesorio, ¿no es cierto?, de esta convención. También en el año 1973 se firma la supresión y sanción de los delitos del apartheid. ¿Saben lo que es el apartheid? Mis alumnos no saben nada. El apartheid es la política oficial que el gobierno de Sudáfrica asumió
mediante el Partido Nacionalista hasta el año 1948, en donde fue preso Mandela, que ya murió, pero que ha muerto hace 3, 4 años recién, después de haber estado encarcelado, porque luchó constantemente por la igualdad, tanto del hombre blanco como del negro. Por ejemplo, a través del apartheid estaba impedido que el negro lleve, el de raza negra, llegue a tener, ¿no es cierto?, algún cargo político dentro de su país. Esta abolición, ¿no es cierto?, del apartheid en el mundo entero se lo deben muchas cosas gracias a la lucha que Mandela había hecho sobre la segregación racial. Bueno, ¿qué otra cosa más tenemos acá? En 1977 se firma la Declaración sobre sobre la protección de todas las personas para no ser sujetos de torturas o penas crueles y degradantes. También esta convención ha sido ratificada por la Argentina y puesta lógicamente en nuestra Constitución Nacional en el año 94, y que forman parte hoy, ¿no es cierto?, de esa cúspide a la par de la Constitución Nacional, están estos tratados sobre derechos humanos. Se procuró humanizar la guerra en este periodo y codificar ciertos aspectos de ella. Quiero recordarles cómo la guerra, que también ya la vamos a ver, en la antigüedad la clasificábamos en guerra marítima, aérea o terrestre, de acuerdo a la utilización de los medios, ¿no es cierto?, que tenía. Pero bueno, con el tiempo nos dimos cuenta de que esta clasificación no sirve, porque cuando hay un conflicto armado, conflicto bélico, y cuando hay una guerra, las tres fuerzas participan, ¿no es cierto?, de estas operaciones, entonces era inútil seguir con la misma. Por eso empieza un sistema de codificación en La Haya en 1899-1990, a darse lo que se llama la codificación de La Haya en materia de guerra. Y así, por ejemplo, y también terminó la codificación esta en el año 1907, en donde fueron las primeras normas escritas, estas en la Convención de La Haya, que hay en materia de guerra. Pero la legislación más acabada que tiene la comunidad internacional en materia de guerra son con el derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario que nace en el año 1864 por obra de dos filántropos suizos que fueron Dunant y Mounier, quienes, después de observar los horrores de la guerra de Solferino, que fue en Europa, lógicamente, deciden donar todos sus bienes. Eran dos personas muy ricas, la Cruz Roja Internacional. La Cruz Roja va a tener en adelante, es la que va a gozar de inmunidades y prerrogativas para poder entrar en los campos de batalla y hacer lo que nosotros llamamos el canje de prisioneros de guerra. Eso significa cuando hay personas que caen bajo el poder del enemigo y se los toma como prisioneros. ¿Cómo salen de allí? Entonces, a través de la Cruz Roja se pudo hacer este canje de prisioneros de guerra. Miren la fecha que tiene, 1864, o sea que nació antes que Naciones Unidas, ya estábamos empezando el mundo civilizado y la Cruz Roja subsiste hasta el día de hoy. Esto de guerra, como yo les decía, terrestre, aérea o marítima, quedó totalmente abolido. Y ahora, ¿cuáles son las guerras que actualmente, no es cierto, o no hoy, sino las que ha tenido el mundo después de la Segunda Guerra Mundial? Fueron guerras químicas, bacteriológicas, ecológicas, guerras estratégicas,
las guerras de las galaxias y hoy llamamos, ¿no es cierto?, también la guerra cibernética. Bueno, la guerra química es aquella que prohíbe la utilización de gases asfixiantes y tóxicos, que fue establecida y prohibida, lógicamente, en Ginebra en el año 1925. La guerra bacteriológica son las que pueden provocar enfermedades transmitidas por ciertas bacterias que se introducen en la piel de una persona y terminan, ¿no es cierto?, muriendo. Esa fue una convención que se realizó en el año 1972. Por eso les digo, miren de nuevo y cómo aflora el derecho internacional. La guerra ecológica es aquello que a través de ciertos medios técnicos pueden hacer variaciones al cambio climático. ¿Ve? Estamos hablando tanto ahora del cambio climático y es casualmente por los distintos dispositivos que se introducen en el medio ambiente para hacer cambiar este clima. ¿Qué son las guerras estratégicas? Son aquellas que han sido utilizadas mucho durante los años 1960, cuando el mundo era bipolar. ¿A qué llamamos mundo bipolar? El mundo bipolar estaba en manos de dos grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética o Rusia, ¿no es cierto?, en ese momento. Bueno, y que cada uno de ellos mantenía lo que se llama el botón rojo. El botón rojo consistía en hacer estallar el mundo, que era para poner fin a todas estas guerras de carácter estratégicas que era entre Estados Unidos y la Unión Soviética, el SALT I y el SALT II, en donde se abolieron todo este tipo, ¿no es cierto?, de guerras estratégicas. Las guerras de las galaxias, que vamos más adelante, ya estamos en los años, ¿no es cierto?, estamos saltando a los años prácticamente 1990, cuando se ha dado, es la que había firmado Reagan con Gorbachev, en donde se comprometieron a hacer un mundo de paz y que sacarse el armamentista, que ambos seguían en los propios estados, dejándolos en suspenso. Y hoy aparece esto que llamamos la guerra cibernética. La guerra cibernética es la más nueva, así que cuando te pregunte ahora cuál es la más nueva, es la guerra cibernética, en donde está lógicamente Estados Unidos con China. Ustedes saben cómo hace 2 años que las dos grandes potencias están negociando en la Organización Mundial de la Salud, en la Organización Mundial del Comercio, porque China pretendió introducir a los Estados Unidos de Norteamérica el último teléfono que todavía José Busto no lo tiene, en donde se llama el G5 y no sé cómo más le llaman ustedes a los teléfonos, y Estados Unidos no le permitió la entrada por estar él también haciendo exactamente lo mismo dentro de su derecho interno. Bueno, la cuestión es que en estos momentos están en un compás de espera ambos países, pero ven ustedes cómo esas guerras que estábamos hablando, ¿no es cierto?, en las primeras épocas, que eran guerras aéreas, navales, terrestres, ya han desaparecido por esta guerra química, ecológica, la guerra de las galaxias y hoy en día esta guerra cibernética. Ese término guerra ya no solamente se la utiliza, por ejemplo, cuando hay un conflicto armado, sino en los conflictos estos de carácter económico, porque ustedes piensen en China y los Estados Unidos de Norteamérica, que hoy en día no mandan a enfrentarse la gente a los campos de batalla, sino están peleando por ver cuál es el que va a tener este monopolio y este poder. Y hoy estamos en abril, ¿no? Abril 2021,
esta guerra también económica está entre Estados Unidos y China de carácter sanitario. Y se agrega también Francia y Gran Bretaña, que va a ser cuál es el primero que va a imponer en el mundo esas vacunas, porque ahora tenemos muchas marcas de vacunas, ¿no es cierto?, por detrás de la pandemia, y lógicamente que siempre dicen, la Sputnik es la que mejor va, el chino le contesta, no es verdad porque esa no sirve, y es así sucesivamente. O sea que ven que este término guerra se va amoldando y ya la dejamos de utilizar tanto en los conflictos bélicos para hablar más en aquellas de carácter económico. Por ejemplo, el último conflicto que Argentina tuvo, que fue Malvinas, nosotros más que guerra le decimos el conflicto en el Atlántico Sur. Ya deja de ser utilizado esta palabra guerra para mantener y dejar y decir es un conflicto que hay en 2 o en 3 países cuando son conflictos de carácter armado. Profe, Bueno, hay una consulta. Disculpe, ¿cómo se hace? Sí, a ver, Pérez, Anabel, te escucho. ¿usted qué opinión tiene acerca de la Habla pandemia? fuerte y ponete más cerca porque te escucho muy poquito. Bueno, perdón, ahí lo pongo más alto. Sí, Ahí está. sí. Perdón. ¿Usted qué opinión tiene acerca de la pandemia? Porque muchas veces escuché que era como una guerra bacteriológica entre Estados Unidos y China, obviamente, al ser las dos potencias mundiales actuales. Y es como que muchas opiniones acerca de quizás China quería mandarla a Estados Unidos o a parte de Europa y se propagó, no se controló. Entonces, a mí me interesa saber su opinión porque creo muy concreto. Anabel, creo que lo sabremos después de 10 años. Porque Ah, si es verdad, como vos dices, comenzaron diciendo que esta pandemia nació en China, por lo menos que yo he leído, a través de los murciélagos, que son los que transmisores, ¿no es cierto?, de ese microorganismo que se instala en el cuerpo y que te produce cierto tal cosa. Bola, tercera o cuarta, no sé, de Manaus. Manaus queda en Brasil. No tiene que ver nada Chile. Entonces están viendo y estudiando lógicamente cuál es la bacteria, dicen que es más poderosa. Los chicos, ustedes por más que sean jóvenes también, ahora ya los viejos no nos tenemos que cuidar tanto, los tenemos que cuidar a ustedes que salen, se contagian, así que uno no sabe, ¿no es cierto?, en qué momento puede ser. Eso no se sabe todavía, bueno, y está en estudios, en análisis para ver qué es lo que hay. ¿Qué otra pregunta más quieren hacer antes que siga yo con... ¿Les gusta o no les gusta? A mí me encanta porque ahí van viendo todo lo que ha hecho. Muy linda la clase, doctora. Hermosa la clase. Hermosa la clase. Bueno, a ver, ¿qué otra preguntita más quieren hacer? Bueno, sigo ahí, les apago el micrófono, apaguen para que yo no grite tanto porque me quedo sin voz ahí. Luego viene también la humanización de la guerra. La humanización de la guerra empieza con las instrucciones de Lieber en 1863, en donde se establece el tratamiento de los prisioneros de guerra. Y cuando surge realmente esta humanización, ¿no es cierto?, de la que estamos hablando de la guerra, con la creación de la Cruz Roja Internacional, como les había dicho, en 1864, por obra de esos dos filántropos suizos que fueron Dunat y Mounier, quienes pusieron fin, después de ver las guerras de Solferino que fueron en Europa, termina por hacer una donación para crear esta organización que hasta el día de hoy continúa vigente. Ahora, ¿dónde vamos a encontrar las normas? Desde 1864 se han creado muchísimas normas. Los principios fundantes de la Cruz Roja Internacional fueron 10 artículos nada más. Miren lo importante que es. Hoy
en lo que nosotros llamamos la Convención de Ginebra o los convenios de Ginebra, son más de 300 artículos para ver la evolución y la importancia que tienen. No les vamos a pedir que nos digan los 300 artículos, después tienen ustedes, pero ¿qué es lo que tienen que saber? Que se han dado en 1949, que fue la última reforma que ha tenido la Cruz Roja Internacional y que los dividió en 4 capítulos. El primer capítulo se llama Heridos y enfermos en la guerra terrestre. El segundo capítulo, Heridos y enfermos en la guerra marítima. Cuarto, prisioneros de guerra. Y quinto, tratamiento de la población civil. A ver, a nosotros como abogados vienen y nos dicen, ¿dónde puedo ver lo que se hace el canje de prisioneros de guerra marítima? Voy al primer artículo, al primer capítulo. Cuando me dicen, ¿cómo puedo hacer para ver el canje de prisioneros de guerra civiles? Voy al tercer capítulo, ¿no es cierto? Que es el que le digo el tratamiento que se realiza a la población civil. Y eso fue en el año 1949. Y en el año 1977 se dictan 2 protocolos, que los protocolos en materia del derecho internacional, que van a ver después en profundidad conmigo, sirven para aclarar puntos dudosos o llenar algunos artículos que nada se había dicho en los tratamientos principales, que fue lo que nosotros conocemos como protección de los conflictos de las víctimas en conflictos armados internos y en conflictos armados internacionales. ¿Cómo pueden darse a ver conflictos armados internos? Por ejemplo, cuando hay una pelea entre santiagueños y tucumanos. Ese es un conflicto armado interno, a donde buscamos los especialistas en estos protocolos del año 77. Hay un conflicto entre Argentina y Bolivia, Argentina y Chile, etcétera, Argentina y Gran Bretaña, donde buscamos los principios que se van a adecuar es en estos protocolos del año 77 que hablan de conflictos armados internacionales. ¿Ven? Los clasificamos. Esta es la última clasificación que hay en conflictos armados internos y conflictos armados internacionales. Bueno, después también en el año ya 74 hay la Convención de Lucerna, en donde amplió un poco los principios de la Cruz Roja para ver cómo se resguardaban ciertos lugares que no debían ser bombardeados ni tampoco ser objeto del teatro de operaciones bélicas. ¿Cómo se los resguarda? Dice Lucerna, pintando la Cruz Roja, ¿no es cierto?, que vienen esos colores de Ginebra, en atención a las 2 personas, ¿no es cierto?, que donaron toda su fortuna, que fue Dunat y Mounier, que eran suizos, y que la bandera suiza es, ¿no es cierto?, blanca y roja. A todos les voy a preguntar, ¿qué color es la bandera argentina? A ver, Cari, González, Jonah, ¿qué color es la bandera argentina? Celeste y blanca, doctora. Y el Muy sol. bien, bien, sabe también lo que es celeste y blanca. Bueno, ahí me voy a dar el lujo de decir que me van a contestar de los 193 estados los colores que tienen cada banderita. Y entonces la bandera, ¿y qué significa la bandera? A ver, Gabriela Sánchez, ¿qué significa la bandera para un estado? Te abro el micrófono. Abrilo vos también. Ahí. Vamos, Gabriela. Estamos todos pensando que es. Es una insignia representativa para el Estado. A ver, para nosotros que somos de derecho somos abogados, significa la independencia de un país. Ningún Estado puede usar una bandera que no sea de su propio Estado, porque significa la bandera la independencia de tu propio Estado. Es un Estado
independiente. Ahora, y si llegan a usar una bandera totalmente distinta, son los piratas, porque recuerden cómo definimos a la piratería, diciendo que es aquel con que usurpa un pabellón o con un pabellón que no le pertenece, asalta, ¿no es cierto?, a personas o cosas con el ánimo de aprovecharse en beneficio propio su mercadería y demás cuestiones que trae. Entonces, todo el que no pertenece a un Estado significa que es un pirata. La bandera significa, vuelvo a repetir, la independencia de un Estado. Bien, otra cosa importante que se hace en este periodo, se emprende la codificación parcial de las normas de derecho internacional público. Nosotros no tenemos, chicos, un código de derecho internacional público, sino hay normas dispersas a través de tratados. Hay millones de tratados, muchísimos tratados. Algunos son los ha ratificado Argentina, otros no los ha ratificado, y van a ver cómo la obligatoriedad de un tratado va a ser una vez que el país ratifique, no que lo firme, porque vamos a ver la otra clase, no sé si conmigo o con Luciana, que hay distintos modos y distintos momentos, no modos, distintos momentos para que un tratado entre en vigor. Una cosa es hablar de negociación, otra cosa es hablar de firma y otra cosa es hablar de ratificación. Un tratado, ¿cuándo va a ser obligatorio para la República Argentina? Cuando lo ratifique mediante el mecanismo constitucional establecido por ese Estado. Acá en Argentina tenemos 5 pasos para que un tratado entre en vigencia, que son iniciación, discusión, sanción, promulgación y publicación. Son los 5 pasos. Una vez que está publicado el tratado, entonces es lo que se llama la ratificación interna, pero necesita la ratificación internacional. ¿Qué es la ratificación? Es cuando deposito en Naciones Unidas el canje, la ratificación interna de mi propio Estado. ¿Han entendido ahí? Vuelvo otra vez a repetir. Hay 2 ratificaciones, una es ratificación interna y otra es ratificación internacional. La ratificación interna es el mecanismo constitucional para que un tratado, ¿no es cierto?, pueda ser válido, y que está compuesto por esos 5 pasos: iniciación, discusión, sanción, publicación y promulgación y publicación. ¿Y cuándo entra en vigor? Cuando el tratado, cuando Argentina mande a Naciones Unidas o al lugar donde va a ser la sede de las ratificaciones, la ratificación interna. Bueno, entonces, había dicho que hay una multiplicidad de normas internacionales que están condensadas a través de los tratados, que no hay una codificación total y acabada. Por ejemplo, en materia de responsabilidad internacional, no tenemos ni tratados ni convenciones aprobadas. ¿Saben hace cuántos años trabaja Naciones Unidas para dictar una ley sobre responsabilidad internacional, un tratado? Hace 30 años. ¿Y por qué lo que demoran tanto? Porque, bueno, cambian los representantes, cambian, ¿no es cierto?, las personas de los presidentes. No todos nosotros, que somos abogados, tenemos el mismo criterio. Entonces, al no tener el mismo criterio, se va cambiando, ¿no es cierto?, y por eso no podemos. Hoy la responsabilidad internacional sigue siendo consuetudinaria, que es la fuente más importante. Pero a mí me llenó de mucha alegría, cuando en el Código Civil y Comercial, que me puse a estudiar, que hice los cursos y demás, y leer las comisiones de despacho, he visto que se basaron casi todo en normas internacionales. Por eso la responsabilidad internacional, la responsabilidad que está en nuestro Código Civil, hay mucho
de ustedes van a ver que hay normas internacionales, sin decir normas internacionales, lógicamente, pero fueron sacadas del derecho internacional, porque nosotros hace 30 años que estamos trabajando con estas normas de derecho internacional. También en el año 1961 se pusieron en vigor las relaciones, la Convención de Viena sobre relaciones consulares y sobre agentes diplomáticos, en donde ahí está condensado todo lo que ustedes llaman embajador, cónsules, cónsul de primera, de segunda, etc. Van a ver cómo Argentina ya lo ratificó, y cuando mandamos nosotros al servicio exterior, nos atenemos lógicamente a esto que se llama la Convención de Viena sobre agentes diplomáticos. ¿Qué otra cosa más tenemos acá? Ratificó, lógicamente, las Naciones Unidas, que ya lo dijo su compañero y hemos hablado bastante de Naciones Unidas, en donde está a cargo, tiene su sede en Ginebra, en Nueva York, tiene su sede. Por eso lo que los aguantamos tanto, lo que me criticaban ahí a los americanos, porque nos han permitido liberarnos de impuestos al lugar donde está Naciones Unidas. Es en la isla de Manhattan, es un lugar precioso, en donde Dios quiera que pudiéramos acceder todo. En otras oportunidades he participado con algunos alumnitos recorriendo Naciones Unidas y terminando la de conocer, ¿no es cierto?, a full. Eran otras épocas donde... Nos perjudica el cambio, doctora. ¿Quién? ¿Quién me habla? Nos perjudica el cambio, por eso no podemos ir. Hasta nos perjudica lógicamente el cambio, lógicamente que por eso no podemos acceder. Pero bueno, quiera Dios que algunas veces ustedes puedan recorrer, que es hermoso, y van a ver cómo ahí está compuesto de órganos principales y órganos que son auxiliares de Naciones Unidas. Entre los órganos permanentes está la Asamblea General, en donde van a participar los 193 estados, en donde se reúnen únicamente el segundo martes del mes de septiembre, donde ha estado la Cristina Fernández muchas veces haciendo, y todos los presidentes, y generalmente asisten los presidentes ahí a esa reunión, y donde se lee ahí en 3-4 minutos cuáles son los grandes adelantos que el país ha hecho durante un año. Luego está el Consejo de Seguridad, que es el que tiene a su cargo el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Está también la Secretaría, que lógicamente a cargo del secretario, hoy es un portugués el que está a cargo de la Secretaría. Después tenemos también la Corte Internacional de Justicia, que está en Ginebra, Suiza. La van a ver que está compuesta por 15 jueces, muchos de ellos sacados sus nombres de eso que se llama la Corte Permanente de Justicia Internacional. Esta que yo digo es la Corte Internacional de Justicia, que tiene una competencia civil nada más, no penal, y es para los estados. No va a poder ir José Busto, no va a ir Camilo Salomón, no pueden ir en busca de su derecho. Es únicamente los estados los que participan ahí. Y después está también el Consejo de Administración Fiduciaria, que es un órgano que está sin funcionamiento, porque es el que tiene a su cargo los estados fideikomitidos, que como yo les dije, los estados eran antes el sistema de mandato, y ahora están como estados fideikomitidos, que son aquellos que bregan por la libertad e independencia de los estados. Y como órganos, digamos, que colaboran con Naciones Unidas, hay un montón. Yo, por ejemplo, le puedo preguntar a María Elisa, ¿qué significa la FAO? No sabe. La FAO, ¿no es cierto?, es la Organización para la Alimentación y la Agricultura. Es una organización que se destina a mandar normas para evitar, por ejemplo, las grandes pestes y calamidades en el mundo, o cómo transformar zonas desérticas en formas áridas, etc.
Le puedo preguntar a José Busto qué significa UNESCO, tampoco sabe. Organización para la Educación, Ciencia y Cultura, en donde anualmente se reúnen, está en París, en donde anualmente se reúnen para dictar normas sobre educación. Le puedo preguntar a Jimena qué significa, a ver cuál es otra que me falta de las que no, la OIT. Jimena me tiene que decir la Organización Internacional del Trabajo. Que es la Organización Internacional del Trabajo. Muy bien. A ver, a Yolanda, que está acá con el bebé asentada ahí, le podemos preguntar también ¿para qué sirve el Fondo Monetario Internacional? Bueno, el Fondo Monetario, Yolanda, a ver, Yolanda, que participe un poquito. Es para la financiación de los créditos, muchas veces para ayudar a los países que menos pueden o para solventar gastos. Ya van a ver cuando lo estudien. Muy bien. Con José, con el doctor Carabajal, con Roberto, es el que está destinado a prestar, ¿no es cierto?, cierta ayuda de carácter financiero a aquellos países que tengan un problema en su balanza de pago de los estados. Por ejemplo, si Indiana no tiene plata y quiere ir al fondo, no señor, no puede porque tiene que ir al estado. Viene Mansur, que es nuestro gobernador, y dice, quiero irme al Fondo Monetario, no puede porque no es un estado. Únicamente a los estados cuando tengan un déficit en sus balanzas de pago. Bueno, y el acontecimiento más grande que yo creo que ha operado Naciones Unidas, que es lo que hablaba con su compañero, ha sido el sistema de la descolonización. Ha tenido en ese momento, cuando inicia, más de 50 países que estaban bajo el régimen del dominio colonial de Gran Bretaña. Hoy en día únicamente hay 9 islas que se encuentran bajo el dominio colonial, y todo eso fue por obra de Naciones Unidas. Bueno, ¿qué otra cosa más se reglamentó y se legisló en Naciones Unidas? En materia del derecho del mar, se firma la tercera Convención de Derecho del Mar, firmada en Montego Bay, Jamaica, en el año y entró en vigor en el año 1982. Con la tercera convención se establecen los distintos espacios jurídicos marítimos que hay. Por ejemplo, ahí van a ver cuál es la zona de mar territorial, después viene la zona contigua, luego la zona económica exclusiva hasta alta mar. Y por debajo del mar se establece la plataforma continental o plataforma submarina hasta las 300 millas marinas que comienzan los fondos marinos y oceánicos, que son patrimonio común de la humanidad. O sea, miren todo lo que trabajó Naciones Unidas, que se me lo ha ido al que me discutía ahí, que no sé quién era, los avances que Naciones Unidas ha hecho. Ah, está Jorge. José. No me fui a ningún Mira, lado, acá José, estoy. No le estaba discutiendo, profesor, era un simple aporte. Todas las cosas que ha hecho Naciones, te estoy llenando de las cosas que ha hecho Naciones Unidas. También en el momento que fue en la década del 60, hablábamos de los cuerpos celestes, la luna, pero sin saber si quiénes iban a ser, mejor dicho, sabíamos nosotros, los países subdesarrollados o países del tercer mundo, como es Argentina, que nosotros no teníamos esa capacidad tecnológica suficiente para llegar. Y bueno, pensábamos que se iba a apropiar Estados Unidos, la Unión Soviética, ¿no es cierto?, que eran China después, que eran los países de mayor tecnología. Entonces se dictan en la década de 1960 los 4 convenios conocidos con el nombre del espacio ultraterrestre, la Luna y los cuerpos celestes, en donde ponen como condición jurídica el de ser patrimonio común de la humanidad. O sea que en el mundo
hay únicamente dos cosas que son patrimonio común de la humanidad. Uno, los fondos marinos y oceánicos que se encuentran más allá de las profundidades abismales, y el espacio ultraterrestre, la luna y los cuerpos celestes. Esto les digo porque ustedes lo primero que hacen es decir, condición jurídica de alta mar, le meten, es patrimonio común de la humanidad, entonces les pongo 0 más grande que la cabeza de ustedes, porque no es esa, hay dos condiciones jurídicas, les vuelvo a decir, es arriba, en donde digo, el espacio ultraterrestre, ¿no es cierto?, la luna y los cuerpos celestes, y los fondos marinos y oceánicos. Y el mar, que tanto repiten así sin saber, el mar tiene como condición jurídica únicamente el de ser una res communis usus, o sea, cosa de uso común, o como dice la tercera convención, dice, el alta mar es libre y no es reivindicable por ningún Estado. Ahí está la condición jurídica. Así que pobre de ustedes que me repitan diciendo que el alta mar, ¿no es cierto?, tiene la misma condición jurídica que es patrimonio común de la humanidad. Bueno, ¿qué otra cosa más se legisló? Se legisló también todo lo que sea, se sacó, pasamos de lo que fue la Guerra Fría durante, ¿no es cierto?, las décadas del 60, que ya les había comentado algo, entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, a tener otro tipo de connotaciones y otros tipos de guerra. Y se habla, sobre todo en estos días, de la cooperación internacional. Entendimos que un país sin la cooperación de otro Estado no puede llevar adelantos ni progreso. Y es así como empiezan a surgir en el mundo todos estos acuerdos de carácter regionales. La primera cooperación esta, que nosotros la conocemos y la más adelantada, es lo que se llamaba la Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea, que nació en 1951, ¿se acuerdan? Un poquito, en donde actualmente es el monopolio comercial más importante, a pesar de que algunos autores dicen que hoy China, la comunidad de los chinos, ¿no es cierto?, y de los de raza amarilla, han logrado superar todos estos acuerdos de la Unión Europea. Después de la Unión Europea empieza en América, que se ha dado mucho después, lógicamente, a desarrollarse esto de que se habla de la cooperación económica. Y la más importante que tenemos es el Mercosur. El Mercosur, que nace por los acuerdos, estos famosos acuerdos Argentina-Brasil, y que se firma en 1991 el Tratado de Asunción, conformado por los 4 países, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. A pesar de que Bolsonaro está enojado, que nuestro presidente también le ha contestado mal, yo también le hubiera contestado lo mismo que el presidente Fernández, pero bueno, cuando uno es presidente, tiene que callarse muchas cosas y bajar la cabeza y decir, pero bueno, creo que a través del lobby que está haciendo la Cancillería, logramos de nuevo otra vez volver a tener buenas relaciones con Bolsonaro, con Brasil, a través del Mercosur. Entonces les había dicho de que está conformado por estos 4 países. Y por más que nosotros no lo quisiéramos reconocer, el Producto Bruto Interno, mire cómo se desenvuelve. El 75% lo lleva Brasil. Entre Paraguay y Uruguay solamente alcanza un 5% y Argentina está en un 25%. O sea que esto de lo que nosotros llamamos sistema de cooperación y trabajar en cooperación con los otros países es muy importante, porque las ventas a nivel internacional ya se hacen por bloques, por grupos, por asociaciones que se forman, más que por la individualización de cada uno de los países.
Bueno, no sé si algo les ha quedado, quieren preguntarme ustedes, pero así a grandes rasgos, les he hablado durante 2 horas de parte de lo que es, no es cierto, esta bolilla. Es hermosa la parte de la historia. ¿Y por qué le hemos querido dar, no es cierto, esta parte de la historia? Para que vean que no ha sido una casualidad, sino que a través del adelanto tecnológico que va teniendo el mundo y de los acontecimientos que suceden, van surgiendo los grandes temas y que son escritos, ¿no es cierto?, condensados por los países a través de tratados. Yo tengo grandes esperanzas de que sigamos así adelante con un mundo mejor, con una mejor Naciones Unidas, con todos los defectos que José, muy bien dicho, los ha puesto, no es cierto acá, que lógicamente es así, pero la pregunta que siempre me hago, ¿qué hubiera pasado si no estuvieran por lo menos esas pequeñas normas establecidas en un tratado? Hubiera triunfado el más fuerte. Hubiera, no es cierto, Donald Trump hubiera construido esa muralla que pretendió, ¿no es cierto?, para evitar que la fuga o que se pasen los mexicanos de país a país. Tampoco el muro de Berlín hubiera caído, y los dos acontecimientos importantes que han surgido después del año 90 fueron dos. 1989, la caída del muro de Berlín, y 1991, el desmembramiento o la disgregación de la Unión Soviética, en donde quedó Rusia a la cabeza con los 13 estados mancomunados que conforman hoy Naciones Unidas. Miren de lindo, hermoso, yo soy una enamorada de internacional público y quiero pasarle a mis alumnos todo lo que yo sé o lo poco que sé, porque me falta mucho por aprender todavía, pero es hermoso conocer así. José ya no va a pelear más con la esposa ni con la novia de ninguna otra cosa que no sea internacional público. Lo mismo va a ser Cande, que está ahí, va a empezar a hablar de estos temas, Verónica también, y cómo ustedes van a aprender un poquito más leyendo, por ejemplo, el diario La Gaceta, que hoy trae poco, pero leyendo los diarios, revistas, o clávense, como dicen ustedes, con un informativo internacional. Y así me van a decir, mire lo que sucedió en el mundo, lo que usted nos ha dicho está vigente, están aplicando las reglas, ¿no es cierto?, de la Cruz Roja Internacional. No me van a venir a preguntar más, por ejemplo, cuando fue el golpe de Estado en Venezuela, que salió en el diario, dice, se aplican los principios de la doctrina Estrada. Todos venían a preguntarme qué significaba. Y yo saben lo que les decía, ni pienso contestarle. Agarren los libros de internacional público, repasen, porque yo les dije qué significaba, ¿no es cierto?, la doctrina Estrada. Son doctrinas que los estados, ¿no es cierto?, dentro de su régimen interno las aplican y después las hacen conocer al mundo exterior y termina siendo enunciados de política exterior argentina. Bueno, chiquitos, me han dejado sin saliva, espero que les haya gustado, pero y dice así un panorama general de cómo el mundo se han ido conformando con ciertos, ¿no es cierto?, ciertos tratados y ciertas leyes. Espero que les hayan gustado, me alegro que se han portado requete bien, y así quiero que se porten, porque hay profesores que se quejan de los alumnos. Yo he dicho, cuando empiece a haber irregularidades, yo corto la clase y que se las arreglen como Dios le ayude. Total, no tenemos obligación, pues ya están grabadas las clases. Así que bueno, nos vemos la próxima siguiendo el calendario. En la próxima, yo creo que ya les ha subido la doctora Luciana, vamos a trabajar sobre las pasteras, porque mi clase va a ser, creo que me toca sobre los tratados,
ahí vamos a ver la nulidad, los principios de buena fe, si es nulidad absoluta, relativa, así que léanlo porque es lindo. Hemos hecho una condensación, porque ¿saben cuántas hojas tiene la sentencia del tratado de la Corte? Debe tener como 400 hojas en página en 4. Yo le he hecho, ¿no es cierto? Hemos hecho una condensación en 3 páginas nada más, para que ustedes puedan ver la parte más importante. Y también les ha subido ya que María Elena, como ya ha dado todo lo que es derecho del mar, les va a dar un caso jurisprudencial para que ustedes vean dónde están las figuras jurídicas marítimas en ese caso. Les mando un beso. Hemos tenido 2 horas de clase y los felicito porque se han comportado requete bien ahí todos ustedes. Nos vemos, no les digo si el martes, el jueves, porque de acuerdo a cómo vamos con el cronograma, les vamos a ir diciendo nosotros qué es lo que toca. Hasta la próxima, chicos. Hasta luego, doctora, muchas gracias. Hasta luego, profesora, muchas Hasta luego, gracias. doctora. Gracias, doctora. Gracias, hasta luego. Hasta luego, profesora, muchas gracias. Bueno.